Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. En el libro de Judas, es el libro, anteúltimo libro de la Biblia. Es una epístola muy breve. Y vamos a dar lectura a los versículos 20 al 25 de Judas. Solamente tiene un capítulo. Versículos 20 al 25, y dice así la palabra de Dios: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos. Señor, que tu poder se manifieste a través de tu palabra en esta mañana para edificar a la iglesia. Te damos gracias por la alabanza, por el tiempo que hemos pasado en tu presencia adorándote, y ahora prepara nuestro corazón, nuestros oídos, para oír tu voz, para recibir lo que tienes para nuestra alma. Bendícenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El tema que he titulado esta mañana es cómo edificarnos unos a otros. Y es importante señalar la importancia de la edificación espiritual de la iglesia, porque donde se edifica siempre hay cambios. Donde se edifica podemos decir que hay progreso. Donde se edifica, se modifica el entorno. Esto lo podemos comprobar comprobando la edificación espiritual con la edificación material en una zona urbana. A medida que pasan los años, donde crece la población, la gente dice, y pensar que esto era un campo. Acá no había nada. Cada vez que vamos a la Balandra, al camping, el comentario que escucho es: pero ¿cómo se está edificando? Va creciendo. Ahora hay en algunos lugares, en zonas urbanas donde era calle de tierra, de pronto las calles están pavimentadas, hay servicio de luz, de gas, hay muchos negocios, hay gimnasios, talleres, edificios públicos y muchas viviendas particulares. Y cuando una iglesia progresa, los que vienen a las reuniones también dicen algo parecido. Pensar que éramos tan pocos, que éramos un grupito, pero cómo Dios nos ha bendecido y hemos prosperado. No había recursos económicos. Nuestra fe era un poco débil. Apenas estábamos sobreviviendo, pero ahora hemos crecido en la fe. Ahora vemos más sanidades y milagros. Ahora vemos nuestras familias bendecidas. Ahora vemos que están prosperando económicamente. Ahora hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, hemos crecido en número, hemos crecido en el amor de Dios y a los hermanos en la fe,
y nuestro interés en ayudar a la gente. Hemos crecido. Fíjense lo que es la edificación espiritual. Se nota, ¿no? Donde hay edificación se nota el crecimiento. Por eso nos hemos referido a la importancia de la edificación espiritual, es decir, al progreso espiritual de la iglesia y de cada uno en particular. Pero hoy quiero referirme al cómo. Sabemos que debemos ser edificados, pero ¿cómo ser edificados? Y precisamente Judas nos dice el cómo. Pero antes de entrar al texto solamente quiero mencionar algo acerca de Judas, porque cuando digo Judas, algunos pensarán que me estoy refiriendo a Judas Iscariote. Pero hubo en el Nuevo Testamento 4 Judas, 4 nombres, 4 hombres con este único nombre, Judas. Uno era Judas Tadeo, que fue uno de los apóstoles elegidos por Jesucristo, el llamado también el hermano de Jacobo o también hijo de Jacobo. También su nombre era Lebeo, y Lebeo tiene que ver con una palabra que deriva del corazón, por lo cual algunos interpretan que este Judas Tadeo tenía un carácter dulce, amable, apacible y compasivo. También de Judas Tadeo hay una referencia cuando en el Evangelio de Juan, allí está Jesús hablando y le dice, bueno, no dice a dónde vas, pero no nos dices. No está muy claro lo que afirmas. Y es interesante cómo dice, veamos este texto en Juan, quiero decirlo más exactamente, en Juan 14, y dice así, y le dijo Judas, no el Iscariote, dice Juan 14, 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo te manifestarás? Es la pregunta de este Judas. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo te revelarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús habla de la importancia de recibir la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso yo me manifestaré a aquel que ama mi palabra. Cristo viene a la vida de toda persona que ama la palabra de Dios. Amén. Y esto habla precisamente de este Judas, llamado Judas Tadeo. Pero aparece otro Judas, Judas el Galileo, que cita Gamaliel cuando fueron traídos los apóstoles. Y él le dijo que no sea que estén luchando contra Dios, y esta es una obra de hombres, la pueden destruir, pero si es de Dios no la van a poder destruir. Y menciona a un tal Judas el Galileo, que llevó tras sí muchos discípulos, lo mataron y toda su obra se perdió. Así que no tenía ninguna importancia, pero se menciona a este Judas, se menciona a Judas Iscariote, el que lo traicionó, y el cuarto Judas es el hermano del Señor, porque Jesús tenía varios hermanos. Uno era Jacobo, Santiago, que hemos estudiado la epístola de Santiago, llamado también hermano del Señor, y el segundo hermano del Señor Jesús era Judas. Y probablemente era un hombre muy común y muy querido. Ahora llamar Judas a un hijo no es muy lindo. Vení Judas para acá y todos se van a dar vuelta. Si va a sacar su documento de identidad, le dice, ¿cómo se llama? Y me llamo Judas González. Posiblemente lo van a mirar
Se van a preguntar, pero qué pobre chico, ¿qué hizo que sus padres le pusieran este nombre? Pero Judas viene principalmente de un hombre muy famoso llamado Judas Macabeo, un héroe nacional que liberó a Israel del poderío político y militar de Antíoco Epífanes. Eso fue antes del nacimiento de Jesucristo, de tal manera que todos querían llamar Judas a sus hijos. Era porque representaba un héroe nacional. Ahora ya nadie quiere llamar con ese nombre a ningún chico, menos mal, ¿no? Pero el caso de este Judas que nos referimos ahora era precisamente el hermano de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María también. Sabemos que Jesús fue nacido por obra del Espíritu Santo, pero sus otros hermanos fue del matrimonio con José, y dice que tenía varias hermanas también. Jesús tenía evidentemente una familia numerosa. Ahora, es realmente mi anhelo. Aquí Judas está pensando la edificación de la iglesia. Y podemos decir que nosotros anhelamos lo mismo. No hace mucho tiempo me di cuenta que aunque hemos crecido en muchos aspectos, no hemos crecido en la multiplicación de los grupos. Por muchos años nos hemos quedado entre 140 a 160 grupos, y a veces baja y sube y baja en la iglesia. Y yo quería que me ayuden a orar por esto, para que el año que viene, para esta fecha, en vez de tener 150 o 160 grupos, podamos tener 300. Es decir, cada uno edificando, creciendo, o podríamos decir proyecto más uno, con tal que se gane uno más, que un grupo se convierta en 2 grupos, se desdoble, ya llegamos a los 300. Tener una meta, tener un objetivo es lo que nos anima a orar y trabajar para la extensión del reino de Dios. Y aquí este siervo de Dios, él mismo, no se quiere considerar apóstol. ¿Por qué se piensa que este es el Judas que escribió? Porque él mismo dice en el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si él dice los apóstoles dijeron, él nos está incluyendo. Y Judas, el hermano del Señor, no era apóstol. Y evidentemente que él empezó a preocuparse por la iglesia, por los falsos maestros que aparecieron, estaban dañando por su testimonio, su conducta, la iglesia, y él entonces se ve urgido a escribir esta carta. Y después de dar ciertas amonestaciones en cuanto a cómo reconocer a la gente que no es tan buena dentro de la iglesia, menciona cómo podemos ser edificados. Y somos edificados en la fe, dice Judas, orando en el Espíritu Santo. Curiosamente, Judas se refiere a la fe como santísima fe. Podía decir orando en fe o la fe santa, pero menciona santísima. Pero vosotros, amados, edificándoos, o que sean edificados sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Santísimo significa muy santo. Y el término griego, aquí estuve buscando el significado, significa físicamente puro, moralmente intachable, religiosamente consagrado. Según el diccionario de Strong, aparece la definición de santísimo. Notemos que se refiere a una edificación mutua.
porque todos somos responsables de la edificación espiritual. Como cristianos es nuestro deber edificar espiritualmente a otros, y no solamente edificarlos, sino edificarlos con mejores materiales. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y habla la iglesia, el fundamento es Jesucristo. La piedra, la roca es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ahora, sobre Jesucristo, tenemos que edificarnos, pero mutuamente, con los mejores materiales, porque toda obra que hagamos va a pasar por el fuego. La obra va a ser probada, y si permanece, va a recibir recompensa, pero si se quema, sufrirá pérdida. Aquí, cuando se habla de la edificación espiritual, podemos suponer que siempre se trata de la enseñanza, del discipulado, del consejo, de la capacitación, de la predicación. Pero aquí Judas no se refiere a ninguna de estas cosas para edificar. Ni siquiera a los dones, que Pablo dice que los dones son para edificar la iglesia. Acá dice que la iglesia va a ser edificada por medio de la oración, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Podemos observar además que no se trata solo de oración, sino oración en el Espíritu Santo. O como diría el apóstol Pablo, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad para pedir como debemos pedir. Porque podemos estar orando como quien golpea al aire. Podemos estar orando sin efecto, sin ton ni son. Nuestras oraciones pueden simplemente ser una expresión del sonido de nuestras palabras, pero no tienen alcance, no tienen efectividad. A veces nuestras oraciones son el producto de nuestras suposiciones, porque suponemos lo que nuestro hermano necesita. Yo quiero edificarlo, voy a orar por él. Yo supongo que está pasando por esto, aquello, y yo oro. Y oramos de acuerdo a nuestra imaginación. Otras veces oramos conforme a nuestro deseo, como queremos que los demás sean. Pero no siempre eso encaja en el plan de Dios. Y así nuestras oraciones se vuelven infructíferas. Para orar en el Espíritu Santo debemos primeramente guardar silencio y escuchar y decirle: Señor, ¿qué quieres decirme? Señor, enséñame a orar. Yo no sé cómo orar por esta persona. Yo no sé orar por mi familia. No sé orar por mi vecino. No sé orar por mi hijo o mi esposo, mi esposa. Y yo me doy cuenta que a veces pido y pido, pero no pasa nada. ¿Será que no estoy pidiendo como debo? Espíritu Santo, ayúdame a orar. Tu palabra dice que viene nuestra ayuda para pedir como conviene. Y yo no sé orar. Y debo confesarlo que esa es mi oración casi siempre. Yo le digo al Señor: Señor, no sé cómo pedirte. No sé cómo rogar. Ayúdame. Dame la mente de Cristo. Ayúdame a entender cómo piensas, qué es lo que quieres. Quiero orar conforme a tu voluntad. A veces el apóstol Pablo decía que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Y dice: oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. ¿Y cómo es esto? ¿Quiere decir que orar en el Espíritu no es orar con el entendimiento? Evidentemente no.
que cuando uno a veces ora en el Espíritu no sabe lo que está orando porque está orando en lenguas. Por eso Pablo dice, en la iglesia yo prefiero decir palabras que todo me entienda, voy a orar que todo me entienda. No puedo orar en lenguas, porque yo quiero con la oración edificar a la iglesia. Pero el que habla en lengua a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica a la iglesia, dice el apóstol Pablo. Y nos está enseñando aquí un secreto de orar. No digo que todos tengan que hablar en lenguas, porque Pablo mismo pregunta, ¿hablan todos lenguas? Diciendo que no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Todos sanan? No. No todos tienen la misma capacidad. No todos tienen los mismos dones. Quiere decir que no necesariamente orar en el Espíritu es orar en lenguas. Uno dice, bueno, yo no puedo orar en el Espíritu porque no tengo el don de lenguas. Significa entrar en comunión con el Espíritu Santo. Permitir que Él clame a través de nosotros. A veces el Espíritu mismo gime en nuestro interior. El Espíritu clama, Abba, Padre. Se relaciona con Dios. Realmente hay una obra poderosa en nosotros, el Espíritu Santo, que nos ayuda a orar como debemos orar, porque realmente reconocemos, yo no sé orar, pero cuando viene el Espíritu cambia todo. Las montañas se mueven, ¿no? Los enfermos son sanados, Dios extiende su mano, porque el Espíritu Santo nos impulsa. Por eso aquí somos edificados. Aquí Judas está diciendo, ¿cómo podemos edificarnos unos a otros? Mediante esa oración de fe, oración en el Espíritu, edificar esa santísima fe mediante la oración. Doy gracias a Dios por los que oran por los demás para edificación. Doy gracias a Dios por los que interceden durante las reuniones, porque son los que conquistan la tierra. Son los que ganan batallas, son los que destruyen el poder del diablo, son los que rompen las barreras, son los que avanzan y hacen avanzar a la iglesia. Sus oraciones pueden mucho, son los que desatan la bendición del cielo, son los que mueven voluntades, impulsan incluso la intervención de ángeles que nos rodean y nos ministran. La oración en el Espíritu hace todo esto. Entonces vamos a edificar a otros cuando oramos guiados por el Espíritu. De pronto Dios nos va a dar palabra. Muchas veces escuché hermanos que me han dicho, de pronto sentí que yo tenía que orar por fulano y estaba intercediendo. A veces dicen, están orando, Dios le puso carga, que oren por mí. No sabían que estaba pasando por un momento difícil en mi vida y de pronto vienen con una palabra de parte de Dios y yo sé que fue el Espíritu Santo de mi hermano, aún en el más débil. Dice la palabra de Dios que en la iglesia los más débiles son los más necesarios. Gloria a su nombre, porque a veces pensamos que la iglesia es solamente de fuerte. A veces el hermano más débil viene con una palabra de parte de Dios que conforta, que revive, que bendice, que edifica. Realmente Dios hace esto en la iglesia. La iglesia es así edificada. Somos edificados en la fe cuando nos mantenemos en el amor de Dios. Dice, Judas sigue diciendo, conservaos en el amor de Dios. La palabra conservaos en griego es guardar de pérdida y daño. Y propiamente es un término militar. Para no perder el ojo, no perder la mirada, impedir que escape el enemigo, que implica la fortaleza también del aparato militar
y mantenerse en el puesto firme. Para nosotros conservar es mantener algo en el mismo estado, para que no se pudra. En el supermercado vemos varias conservas de verduras, de frutas, de carnes. Se conservan para eso, para que no se deterioren. Pero en este caso se trata de conservar el amor. Hablamos de conservas, pensamos en las conservas, poner en el frasco y todo lo demás, pero ¿cómo puedo conservar el amor? No se refiere a nuestro amor, sino a conservarnos nosotros en el amor de Dios. Es aferrarnos a ese amor, y continúa diciendo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es sumergirnos en el amor de Dios. Cuando uno empieza a pensar que Dios no lo ama, está dejando de permanecer en el amor, de guardarse en el amor. Su fe se contamina, su fe se deteriora. Dios se olvidó de mí. Dios no me ama, Dios no me quiere. Entonces no estamos sumergidos en su amor, no estamos abrazados del amor de Dios, no captamos que Dios nos ama. Para ser edificados entonces en el amor de Dios, debemos creer realmente que Él nos ama, que fuimos adoptados, hijos suyos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces miramos el amor de Dios, nos mantenemos en ese amor, aunque ruja la tormenta. ¿Dónde está tu Dios?, dice la gente. Y entonces David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarla. Roca mía, castillo mío. Aún voy a alabar al Señor, voy a esperar en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y vemos que él se conservaba a pesar de su abatimiento. Esperaba en Dios, se sumergía en Dios, se conservaba en el amor de Dios. Nos conservamos o guardamos en ese amor cuando Dios calla muchas veces. ¿Se acuerdan el texto de Sofonías, del profeta Sofonías? Del amor de Dios que dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A veces Dios, cuando no nos habla, a veces no nos habla por amor simplemente. Callará de amor. Puedes oír hoy que Dios te dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y puedes recibir eso para tu vida, de conservar ese amor, de creer que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida, que las cosas que te pasan tienen un propósito. Todo tiene un propósito y es para tu bien. Y en tercer lugar, somos edificados en la fe cuando salvamos vidas. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Este es uno de los pasajes que más variantes tiene en la traducción. Prácticamente ninguna Biblia traduce igual este texto. Por ejemplo, la Biblia de Taizé traduce, a los que dudan, compadeceos. La hispanoamericana traduce, de aquellos que fluctúan, tened misericordia. La moderna dice, a algunos reprended cuando son contenciosos. Y la Nueva Biblia Española dice, vacilan algunos, tengan compasión de ellos. La persona que duda, que vacila, que fluctúa, merece
que nosotros tengamos misericordia de ella. Más que convencerla, porque el sentido original de la palabra aquí no es convencer, sino tener piedad, tener conmiseración, tener compasión, mostrar gracia favorable. Por eso me inclino más a la traducción: de los que dudan, tengan piedad. Porque están en un punto intermedio, porque no se deciden, porque están evaluando, están calculando los riesgos. Podemos decir que simplemente tenemos que esperar que la gracia de Dios los alcance. Ahora dice: pero a otros que están al borde del fuego del infierno, a otros arrebatad del fuego, que no se dan cuenta que están cayendo, con la persona que está a punto de morir. Y nosotros le presentamos el Evangelio de Jesucristo. Y la persona en su lecho de muerte dice: sí, yo creo, yo acepto. Y parte a la presencia del Señor. ¿Qué hicimos? Lo arrebatamos del infierno. Porque estaba a punto de morir, ya se iba al infierno. Y lo arrebatamos allí. Lo sacamos, justito, medio chamuscado, pero para la gloria de Dios. Amén. Bueno, a otros salvad, arrebatándolos. Pero ¿qué más? ¿Cómo podemos edificar? En tercer grupo, merece misericordia, que también debemos salvar, pero manteniendo cierta distancia de ellos. Dice: aún aborreciendo su ropa contaminada con su carne. Nos acordamos que los pañuelos y la ropa de Pablo se llevaban y se ponían sobre los enfermos, y los enfermos se sanaban y los demonios salían. Porque era la ropa de Pablo. Pero evidentemente que hay algo en la ropa, porque dice acá ropa contaminada. No tenga que ver con su ropa contaminada. Más bien tiene que ver con la influencia que puede tener la persona. A veces nosotros tenemos lo que se llama el complejo del Mesías, que piensa que sí o sí podemos ayudar a una persona, pero a veces no somos muy prudentes, no somos muy prudentes en el trato con la persona, ¿no? Podemos tener misericordia, tenemos misericordia de la persona, pero con prudencia. Así que ese es el sentido que Judas le da a este texto. No, aquí se refiere principalmente, fíjense, ¿y qué significa la ropa? Pablo dice que nosotros nos vistamos de amor, de bondad, de paciencia, de fe. Habla de una ropa espiritual. Y en este caso son personas que están vestidas, de lascivia, de malos pensamientos, de amargura, de queja, de, chisme, ¿no? Y hablamos con ella y no nos damos cuenta y nos contamina. Estamos contentos, gloria a Dios, qué linda reunión que tuvimos. Termina, te quiero decir algo. Y después volvemos a nuestra casa, me arruinó la reunión, ¿verdad? No, me contaminó, me dijo algo que me hizo mal, me dañó. Y dice: tengamos cuidado con esa ropa, busquemos la otra ropa que es del amor, la paz, la paciencia, la bondad, la pureza, pero esa otra ropa nos contamina, nos hace mal. Eso es lo que en manera figurada, bien al estilo hebreo, escribe Judas, porque ellos usaban muchas figuras para expresar las ideas. Aquí tenemos 3 acciones que operan para salvación y edificación. Tener compasión con los que dudan, arrebatar del fuego a los condenados, tener misericordia con temor de los que han pecado. Los grupos no podrán crecer si no salvamos almas. La iglesia no podrá crecer si no es edificada por la salvación de muchas almas. Y que, como concluye Judas su epístola, dice:
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esos son los textos que me han bendecido enormemente. Cuando Dios me llamó para predicar al ministerio, yo le dije al Señor, Señor, ¿y si yo me equivoco? ¿Y si yo fracaso? Y mi temor era el fracaso, que yo no pudiera cumplir con Dios. Pero Él confortó mi corazón. Él me dijo que estaría conmigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero luego, al leer esta palabra, recordé lo que Dios me dice, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha, y presentarnos con gran alegría, con gozo al reino de los cielos. Realmente, si hacemos estas tres cosas, primero, si oramos en el Espíritu Santo; segundo, si conservamos nuestra fe en el amor de Dios; y en tercer lugar, si salvamos almas, si salvamos vidas, entonces la promesa de Dios, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, se hará realidad. Porque hemos edificado con oración. Hemos edificado esa oración con oración en el Espíritu. Hemos edificado en conservando la fe en el amor de Dios en la iglesia. Y hemos edificado también salvando vidas, hablando a otros del amor del Señor. Que Dios nos bendiga, Dios te bendiga en este día en gran manera. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por la edificación que estamos recibiendo, y creemos, Señor, que esto traerá salvación de muchas almas. Gloria sea tu nombre. Gracias por tu gran amor con que nos amaste. Y juntos te decimos también, enséñanos a orar en el Espíritu, Señor. Enséñanos a orar de tal manera que nuestras oraciones sean poderosas. Enséñanos a orar de tal manera que tu reino avance, que las ataduras sean rotas, que el diablo huya. Oh Dios, enséñanos a orar. Gloria sea tu nombre, y muchas vidas sean salvadas. Y tu reino venga. A ti sea la gloria, el imperio, el honor, el poder. En nombre de Jesús. Amén. Amén.